Bien. Pues muy contento de tener de vuelta aquí a Osmari. Como saben, Osmari Oceval es docente del Instituto de Biodesprogramación y aparte está armando un curso muy padre, pero bueno, vamos a hablar de un tema en específico muy interesante que de hecho estoy seguro vas a tratar en tu curso, pero es un tema que estoy seguro que les interesa, sobre todo a las mujeres que nos ven, que es el tema de las mamas. ¿Cómo estás? Hola Fer, gracias por Bien. invitarme, gracias una vez más por estar aquí. Siempre que vengo aquí estoy muy feliz, ya Qué sabes. bueno, muchísimas gracias. Nosotros también que nos visites. Osmari, como saben, pues ella tiene a cargo materias en nuestro diplomado online y ella está encargada de ciertos temas interesantes, pero hoy vamos a hablar en conjunto. Ya saben que la idea de este canal es compartir, aprender, a crecer y comprender cómo las emociones afectan nuestros órganos, ¿no? En este caso vamos a referir este video hacia el tema de las mamas o comprendiéndolo biológicamente los tejidos de protección que son las mamas y que van directamente relacionadas con conflictos que hoy vamos a platicar aquí. A todas las personas que tengan alguna alteración en este órgano de las mamas, ya sea derecha o izquierda, aquí vamos a tratar o platicar de cuáles son los conflictos que probablemente pueden alterar este órgano, ¿verdad, Osmi? Sí, sí, como comentas Fer, estamos trabajando y preparando este pequeño taller que nos vamos a enfocar mucho en lo biológico, en las leyes biológicas del doctor Hammer y en general a todos los síntomas de la mujer. Bueno, hoy queríamos tocar en particular el tema de las mamas, como bien dices, tejido de protección. Las mamas pertenecen al mesodermo antiguo, o sea, estos son temas muy interesantes, pero vamos a dar como una repasadita así por encima, Claro. para el día del taller, tocarlo muy a fondo. Las mamas, vamos a tocar también los temas de la lateralidad, o sea, porque ya sabemos, o sea, por ejemplo, en una mujer diestra, la mama derecha va a estar relacionada con lo que le llamamos en bio el nido abierto. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra parte derecha, en una mujer diestra, la parte derecha pertenece al lado masculino. Yo sé que es un tema que, por ejemplo, en clases se conflictúa muchísimo. Oye, explícame lo de la lateralidad. En mi caso, que yo soy una zurda contrariada, y hay diferentes test para darse cuenta de esto, y así podemos llegar al conflicto más rápido, o sea, sabiendo la lateralidad de la mujer. Y la parte izquierda generalmente es el lado femenino y la parte derecha el lado masculino. Entonces, si se nos llegara a presentar un conflicto con nuestra mama izquierda, también relacionándolo con que las mamas son tejidos de protección, pertenecen al mesodermo antiguo, ¿por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, de los órganos vitales, estaríamos hablando del ectodermo. O sea, todo esto lo vamos a retomar en el curso y vamos a explicar muy bien lo de las 5 leyes biológicas, que es a lo que nos dedicamos, a ver cómo nuestra biología siempre está haciendo un gran esfuerzo por mantenernos con vida, y contamos con estas 5 leyes maravillosas que nos los explica de una forma fantástica y le da mucha lógica a la respuesta de nuestro cuerpo, que como bien sabemos el cuerpo es el mejor vehículo de comunicación que tenemos. Entonces, un conflicto relacionado con la mama izquierda, estaríamos hablando de personas que queremos amamantar, o sea, ¿para qué sirven las mamas? Para proteger, para amamantar a nuestro bebé. Entonces, también podríamos mencionar un poquito que el cerebro no distingue entre lo real y lo simbólico. A veces dices, bueno, tengo este síntoma en mi mama, pero no tengo hijos, por ejemplo. Sí, pero podríamos estar hablando de que escribiste un libro, o podríamos estar hablando de que si eres músico y sacaste tu primer disco y dices, es mi bebé. Claro. O una mascota, probablemente. Pasa algo con ese bebé y vámonos. Empezamos, podemos, en la etapa de resolución de la enfermedad, pues podrías entonces hacer una mama más grande. ¿Qué fe? Al final de cuentas, cuando te dicen un tumor en la mama, cáncer en la mama, te asustas, pero cuando tienes un bebé, es exactamente lo mismo. Sí, las células se Sucede multiplican, lo se genera mismo. una mitosis
y podemos tener una mama crecida. Es realmente y sin lo embargo, que sucede. una mamá que está embarazada en proceso de ser mamá y de alguna manera tener un hijo, el cual va a tener que dar la mama, no se le aplicará una quimio, porque se ve como un proceso normal y natural. Claro. En el caso de una mujer que tiene un cáncer de mama, que es exactamente el mismo proceso, nada más que quizá salido un poco de control, porque el estrés está salido de control y el tiempo también no tiene un tope, pues una mujer que va a ser mamá tendrá 9 meses preparando la mamá, etcétera, pero hay mamás que están preocupadas por los hijos y duran 2, 3 años preocupadas por los hijos. Claro que sí, qué bueno que tocas el tema de la quimio. Y no se les da quimio a las madres que están a punto de ser mamás. Sin embargo, el proceso de un cáncer de mama, pues es exactamente el mismo al crecimiento de una mama en el proceso de ser madre. Qué interesante, Fer, porque fíjate que el otro día también leía en un libro que el primer tumor real que tenemos es justamente cuando se empieza a formar un bebé dentro de ti. Es la multiplicación celular. Claro. Porque nosotros somos órganos multicelulares. Exacto. Claro. Cuando hablas de quimio, por ejemplo, dicen, no, porque la quimio te ataca las células malas. No son células malas. No existen las células malas. Son las mismas células, nada más que se está están multiplicando a una velocidad que no es la normal. Por eso cuando te meten quimio, Fer, no solamente afecta el supuesto tumor, o sea, te afecta todo. Claro. Todo tu cuerpo. Es que se dice que las células cancerígenas son células malas y bueno, realmente esto es un mito, porque no existen las células malas ni las células buenas. Finalmente existen las células. Claro. Lo que pasa es que qué diferencia hay entre una célula en crecimiento y una que no. Pues una célula en crecimiento está de alguna manera impulsada por una necesidad no cubierta, que eso va a hacer que la célula se inflame primero, y cuando doble su tamaño se va a dividir en 2. ¿Sí? Cuando se divide en 2, esas 2 se van a dividir en otras 2 y va a haber 4, porque la mitosis, la inflamación celular o el crecimiento celular se va a seguir dando. Siempre y cuando el estrés, si es que no tiene fin, el estrés. Claro. Entonces, realmente no existe una célula mala, y la quimio lo que hace es matar las células, pero la quimio no mata una célula buena y la mala y la buena la deja bien. Realmente de alguna manera ataca a las células completamente todas. No, y de hecho interfiere en un proceso biológico natural. Claro. O sea, tu cerebro está mandando una señal a través de una emoción que tú tuviste, que cumple con las 4 características que ya hemos mencionado antes. O sea, altamente dramático tu conflicto, vivido en soledad, sin solución aparente. Y, a ver, recuérdame porque se me olvidó. Es un conflicto dramático, inesperado, y sin solución para ti aparente, al menos en ese momento. Que todos estos temas, Fer, los vamos a tocar en este gran taller, y van a comprender... El taller está enfocado a los problemas de la mujer. Sí, porque el título es Mujer, libérate, pero estamos hablando de libérate de todos esos paradigmas y de todas esas creencias de estoy enferma, tengo un cáncer, se me taparon mis trompas, tengo miomas, o sea, la enfermedad no existe, la enfermedad es la solución. Sí, no existe como la vemos, ¿no? Realmente la enfermedad, y hay que dejarlo bien claro, que yo la verdad hacemos mucho esfuerzo por pasar ese mensaje. La enfermedad es un proceso. Es un proceso. Es un proceso y no se tiene que atacar, sino comprender y ayudar. No decimos, o al menos yo no estoy en contra de quitar medicinas, ni decirle a las personas deja las quimios, No. Lo que sé que si nosotros comprendemos ese proceso, podemos favorecer a la curación del ser humano, del cuerpo humano. Habrá a lo mejor medicinas que ayuden al proceso. Por ejemplo, vamos a suponer, si yo tengo un conflicto activo y tengo un tumor en crecimiento, quizá a lo mejor el dormir, el darme un tranquilizante puede ayudar al proceso. Claro. O el dormir, por ejemplo, hay gente que los inducen al coma. ¿Por qué los inducen al coma? Cuando hay riesgo de un infarto cerebral, etcétera. Pero es así, porque si hay un infarto cerebral, la persona tiene exceso de actividad mental. Entonces, si lo inducen al coma, pues detienen un poco ese estrés que la persona está dándole vueltas en su cabeza, y pueden alargar su vida. Por eso decimos que la medicina, hay que aceptarlo, ha alargado la vida del ser humano. Lo que estamos evitando es que la medicina
aplique estos conocimientos del doctor Hammer y luchamos todos los días. Yo cada que subo un video tengo la ilusión de que llegue a un médico o un doctor y que pueda no aprender de mí, porque eso sería como muy soberbio, que puede suceder, pero yo no lo hago esperando eso, pero que resuene y que empiece a investigar. Mira, es muy lindo esto. El otro día recibía un mensaje de un doctor que tenemos en el diplomado. Sí, y no ha sido el primero. Ya han pasado muchos doctores por nuestro diplomado en biodesprogramación y realmente cuando estas personas tan geniales se hacen conscientes de esto que estamos diciendo, ellos que han estudiado muchos años y que se le han pasado salvando vidas, Fer, yo digo que la bio es un complemento. O sea, como dices tú, el que se quiera medicar, que se medique. Claro. El que quiera someterse a un proceso de quimioterapia, claro, que lo haga. Nosotros no estamos en contra de la medicina alópata, pero yo creo que, como dices, tomarte un calmante te va a ayudar muchísimo en tu recuperación, pero tomártelo consciente del proceso que está haciendo tu cuerpo para que te mantengas con vida. Cuando hablas de conducirte a un coma, por ejemplo, tengo la madre de una amiga que ahorita tiene como unos 4 años ya con demencia senil. La señora fuertísima, pero simplemente su cerebro ya no funciona. Esto lo hace el cerebro por sí solo, para mantenerla con vida el mayor tiempo posible. Habría que ver qué conflictos tiene esta señora, qué ha querido olvidar. Y fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque volviendo y retomando el tema de las mamas, que fue la promesa que hicimos inicialmente en este video, de tocar ese tema, te voy a decir por qué es tan importante. Bueno, al menos desde mi mapa, desde mi forma de verlo, es porque normalmente el conflicto, cuando hay un diagnóstico, aumenta el conflicto y genera otros conflictos, ¿no? Claro. Por ejemplo, si no comprendemos qué es lo que está pasando en el cuerpo y nos dan un diagnóstico de cáncer de mama, que el cáncer de mama en la realidad no debería de matar a nadie. No, y tu cerebro, el cerebro cuando escucha cáncer lo que escucha es muerte. Claro. Y ya entras en un conflicto de diagnóstico. Claro. Y de ahí está muy difícil salir, Fer. Claro. Y se genera otro conflicto que podría irse al pulmón. Por eso el cáncer secundario, después de un diagnóstico de cáncer, se dice que la metástasis más común, en primer lugar, es la del pulmón y la segunda es la de hígado. Pero es porque la persona empieza con miedo a morir, y si aparte las quimios cuestan, yo ya no puedo trabajar, pues va a haber un miedo al alimento, que eso se traduciría en el hígado. Y entonces tenemos ya ahora 3 conflictos. Mi cáncer, que podría ser de estómago, después se hizo una supuesta metástasis, que tú y yo sabemos que eso no existe, porque el viaje, el cáncer, las células no viajan por la sangre, y nunca se han visto, y es una vieja hipótesis que se dio hace muchos años y se sigue manejando como que existe y es real. Y después veríamos otro conflicto añadido, que sería el hígado, pero son conflictos añadidos a partir de... Estaríamos hablando de diferentes conflictos, y también en una mujer, por ejemplo... que se derivan del diagnóstico. Definitivamente, y que al practicarle cuando le quitan el seno, la mujer también puede entrar en otro tipo de conflicto, que estaríamos hablando de una desvalorización y podría afectar sus huesos. Porque ya como mujer no me siento atractiva, sí, ya no me que siento si tú tienes una anemia, podrías pasar un estrés que te está generando una anemia, y después te recuperas, podrías pasar una leucemia sin ningún problema, y podrías tener, y se cree que hubo una metástasis. Pero no es metástasis. Existen muchísimos experimentos y muchísimas pruebas que demuestran que la metástasis no existe. Claro, como tal. Otra cosa, en la suposición de que una célula de cáncer de mama pudiera desprenderse, salir, entrar a tu torrente sanguíneo sin ser atacada por las propias defensas que tenemos y llegar, por ejemplo, al hombro, tendría que hacerte células de mama en el hombro. Esto no es real. Así. Y es como si una célula hepática, ¿no? Una célula de hígado, pues por viajar al pulmón se convirtiera en un alveolo pulmonar. No tiene ni siquiera y ni siquiera son las mismas células, y sabemos que hay diferencias entre las células del pulmón y las células del hígado. Pero fíjate una cosa, Cosmi, que aparte de generar un conflicto con el diagnóstico, estamos aumentando el propio conflicto inicial que alteró la mama.
Y te voy a explicar por qué. Voy a Ok. poner un ejemplo sencillo. Si yo tengo un conflicto de mama izquierda siendo diestro, porque también hay cáncer de hombres, pero vamos a hablar de una mujer que tiene un conflicto en el nido con respecto a un hijo, que si analizamos ahí toda la relación, el conflicto tendría que ser vivido con desprotección Ujú. y si está involucrado un hijo, entonces el tejido de protección relacionado con los hijos serían las mamas. Claro. Y si yo soy diestra, yo le daría la mama para alimentar a mi hijo, sería la izquierda. Ujú. Entonces ahí está perfectamente la relación. Tejido de protección, desprotección a mi hijo. Ya sea porque yo no puedo proteger a mi hijo por una situación, etcétera. Pero imagínate cuando te den el diagnóstico de cáncer, basado en lo que crees del cáncer, podría derivarse conflictos añadidos al conflicto inicial. Por ejemplo, miedo a morir pulmón, miedo a no tener alimento, hígado, etc. Pero aparte, con mi estructura mental que yo ya tengo previamente establecida por todo lo que yo he vivido con anterioridad en mi vida, donde evidentemente si hay un cáncer de mama, yo estoy viviendo mi vida en términos de desprotección. Y pongo la atención siempre en sentirme protegida o en proteger, ¿correcto? Que Entonces, sería exactamente lo mismo. Sentir que no puedo proteger o sentirme desprotegida para el cerebro es y exactamente habría lo mismo. una alteración de mama muy probablemente. Claro. Tendría que cumplirse las 4 características de dramático, inesperado, guión, soledad, sin solución. Si yo no lo veo dramático es porque mi estructura no da para hacer estrés ahí. Pero si yo he vivido momentos de desprotección y estoy muy al pendiente de proteger a mi hijo para que no viva lo que yo pasé, eso va a estar que centre mi atención en eso. Y cuando no esté cubierta esa necesidad, va a disparar este programa de las mamas. Pero bueno, ¿pero qué va a pasar con mis hijos cuando me digan a mí que yo tengo cáncer y basado en lo que yo pienso del cáncer, piense que voy a morir? Y lo primero que voy a pensar, aparte de que voy a morir, que puede alterar el pulmón, voy a pensar qué va a pasar con mis hijos. Entonces, el conflicto que estaba de 50 con el diagnóstico, basado en mi estructura, que es lo que pasa con todos los conflictos de diagnóstico, puede crear un conflicto añadido, pero a la vez aumenta el conflicto primario. ¿Por qué? Porque como yo, mi estructura mental hace que ponga mucha atención en eso, cuando me dan un diagnóstico de muerte, que yo interpreto muerte, pues lo primero que voy a pensar es buscar en lo que es importante para mí, que vas a caer, que son los hijos, y que cuando tú no estés van a estar desprotegidos. Entonces es por eso que cuando a las personas les dicen, tiene cáncer, les dan poco de vida, ¿sí? Y aparte, que les hacen, que muchas veces yo llegué a escuchar que decían, le van a hacer una biopsia. No, que no le hagan biopsia, porque está descubierto que cuando hacen biopsia, ¡prum!, se riega el cáncer. Pues no es así. Lo que pasa es que ya con la biopsia dicen, si tienes cáncer, y cuando dicen, tengo cáncer, el conflicto primario que había provocado el cáncer, se eleva el estrés, y lo que pasa es que las células aumentan su multiplicación, y ahora tenemos no una mama así, tenemos una mama así, y en poco tiempo, porque sabemos que el conflicto tiene más importancia, no el tiempo de estrés, sino el nivel de estrés. Así es. Entonces, un conflicto de diagnóstico, el impacto en un segundo puede llevar a la multiplicación o dar la orden de la multiplicación de mama así. No, Fer, qué importante esto que estás diciendo. Un conflicto de diagnóstico, cosas tan bestiales, y es la palabra que voy a usar, como decirte, te quedan 2 meses de vida. Claro. Yo no creo que nadie pueda saber eso. No creo. Te voy a contar una historia. Y la cuestión es que si tú te crees esto que te están comentando un profesional de la salud, Fer, si puedes morir en 2 meses. Claro. Es trabajar nuestras emociones. No, y te puedes programar a morir en 2 meses. Es te muy, puedes muy programar. importante. Claro. Muy gestionarlas. importante. Fíjate una cosa, mi papá una vez lo llevé a hacer un estudio de los ojos porque él no estaba pudiendo meter la llave. Lo que sucede cuando estamos grandes, que es un común síntoma común, que tienen que agacharse para quedar enfrente de la llave para poder insertar, o se sirven un vaso con agua y el vaso se derrama. Y esto es porque empiezan a perder la visión periférica en cuanto ven bien de frente, pero pierden la visión a las orillas del órgano ocular. Pero bueno,
cuando el doctor le dice a mi papá, usted ocupa usar bastón, Ujú. mi papá le dice, ¿cómo? Y el doctor le contesta, usted necesita usar bastón. Con una agresividad que yo creo que de hecho no hay culpables aquí, ¿eh? Pero sí, con una falta de tacto, con una falta de amor, mi papá pues ya está grande. Yo me enojé, digo, yo no le tiré un golpe al doctor porque, pues bueno, merece mi respeto, ¿no? Pero no son formas. Yo creo que han visto, y es cierto, nosotros como clientes de los médicos somos difíciles. Queremos que nos resuelvan la vida, no comprendemos, somos tercos y todo. Pero el médico de verdad tendría que tener esa sensibilidad. Yo a veces como terapeuta tengo clientes que a veces sí te llegan a sacar un poco de tus casillas, pero tienes que comprender que para eso estás ahí, para tener paciencia y hacerle ver al cliente lo que no alcanza a ver, sin que se dé cuenta que lo estás viendo. Y eso es mágico, pero evidentemente hay doctores, mira, y ya han visto morir tanta gente, que ya es como una carnicería, sin crítica, ¿eh? Pero ya se vuelve una sensibilidad de decirte, se pierde esa sensibilidad de decirte, te vas a morir mañana, Osmi. Oiga, ¿cómo me dice eso? Pues así como se lo estoy diciendo, vaya preparando sus sus papeles y mañana ya no va a Me estar. haces recordar cuando mi hija tenía 5 años que se hizo un esguince en su tobillo y la llevamos con un doctor y lo primero que me dijo es, tiene cáncer en la médula ósea. Yo tuve a mi hija muy chica, yo tenía 17 años y en aquella época pues tenía unos 21, 22 años. Pues yo recuerdo que me golpeé contra la pared y empecé a pensar de dónde iba a sacar un donante de médula ósea y decía, todas mis hermanas son medias hermanas y entré yo en un conflicto terrible en aquella época, Fer. Por eso nosotros como terapeuta lo que hacemos es que tratamos al ser como un todo. O sea, no es matar, Una no visión de es campo. callar el síntoma, porque sí, o sea, te doy un analgésico y se te quita el dolor de cabeza, dormiste tu síntoma y ahí está, pero vuelves a revivir el conflicto y te va a seguir doliendo la cabeza. Entonces, manejar la empatía, tratar de que la persona comprenda la simbología y lo que está tratando de expresar su cuerpo. Eso es lo que queremos transmitir, eso es lo que nos gustaría de algún modo que las personas comprendieran, y de todos estos temas son los que vamos a tocar en el taller, Fer. Lo más bonito de este taller es que va a estar enfocado a la mujer. Mujer, libérate, pero libérate de los paradigmas, libérate de tus propios síntomas. ¿Cómo? Comprendiéndolos. Comprendiéndolos, y vamos a tocar los temas, todo lo que tenga que ver con la mujer, todo. Para que la gente que nos está viendo, si le interesa el curso, con mucho gusto está abierto. Igual ponemos la liga aquí abajo para que puedan ingresar. Está enfocado en los conflictos emocionales y síntomas de la mujer. O sea, va direccionado a la mujer. También pueden entrar hombres que quieran comprender a una mujer, pero vamos a ver, para que hablemos en términos humanoides, las enfermedades comunes de la mujer y cuáles son sus emociones que están detrás de esto. La simbología, o sea, como por ejemplo que el útero es nuestra primera casa, el útero es casa. Generalmente cuando tenemos un síntoma en nuestro útero, pues estaríamos buscando conflictos relacionados con la casa. Podríamos también hablar vamos a hablar de los ovarios que simbolizan pareja, hijos, las trompas de falopio que son el enlace hacia la creación, porque claro, obviamente el espermatozoide tiene que llegar hasta la trompa para poder fecundar el óvulo. Entonces estaríamos hablando de cuando tenemos una trompa tupida, pues entonces no hay enlace para crear. Y esto está interesantísimo, lindísimo. Sí, hace rato platicábamos sobre eso, cómo el cerebro izquierdo es el femenino, es cuando estás pasivo, depresivo, no hay mucha actividad, no hay mucho movimiento, es protección, es muchas cosas, ¿no? Y el derecho es más el maníaco, el acelerado, ¿no? Pues es donde y es el masculino, el derecho es como el simbólico. Sí. Es el que actúa el 95-97% de... Sí, de hecho desde el espermatozoide lo podemos ver, cómo es el espermatozoide, el acelerado por llegar, y el óvulo es el que espera a que llegue el masculino, ¿no? Y toda esa simbología, al final la biología es perfecta. Y bueno, pero algo te iba a platicar, fíjate, hace ratito hablamos del diagnóstico, ya para cerrar y la entrevista, que me encantó que estuvieras aquí. Me impresiona
todo lo que haces, Dios mío, y todo lo que pasa, ¿no? No, y todo lo que yo veo que hace, vaya de mi admiración para ti. Gracias, Porque, gracias. te veo muy crecida, me, ¿qué te digo? Me da muchísimo gusto verte Gracias. así. Te agradezco. Yo recuerdo la primera vez que asististe a un taller mío o sea, yo veo otras Maris totalmente, la verdad, y creo que te has preparado mucho y eso solo depende de ti y yo te lo reconozco, pero te decía de esta parte fíjate, Osmi, hay una persona que conocí hace poco, no, conocí hace mucho, pero esta persona resulta que por X o Y mangas queda paralizado como un estado de coma. Ajá. Así, de la noche a la mañana. Edad, pues yo creo que 30 años, 30 y tantos, un joven. Lo ve un médico, el primero lo internan, le querían echar la culpa a este bicho que anda por ahí. Ya le dicen, no, es que es eso, porque aparte tenía problemas de pulmón, que eso me iba a morir. Bueno, hay una situación que sí pudiera haber estado en riesgo de vida, X, ¿no? No quiero dar detalles porque no quisiera que dijeran que los puse aquí, pero bueno. Entonces esta persona, resulta que la llevan al hospital, la tienen ahí semanas, ¿eh? Un hospital particular carísimo, o sea, pague, y no le sabían decir, lo tenían boca abajo, le pusieron respirador, total. Mandan traer un doctor de otro lado, súper acá, y a que lo cheque, y el doctor lo cheque y sale y dice, ¿sabe qué? Respiró sin aire, o sea, no va a volver a hablar, no va a volver a caminar, de verdad. O sea, ¿qué les queda? Resignarse. Resignarse. Pues, obviamente yo no me meto ahí para ir a tratar de ver cuál es el sentido biológico, porque yo, como lo he hecho en mis videos, no, esto es de que la gente resuene, no es ir a buscar y andar salvando vidas, porque ahí estaría hablando de una carencia mía, y además esto no funciona así. No. Entonces, yo claro que viendo todo por fuera y dándome cuenta, cuando yo escuché ese diagnóstico del médico que ya me iba, ahí sí me metí, yo dije, a ver, no, espéramelo. Ahí sí yo estoy en contra del médico, no sabemos cuál es el proceso que está haciendo el cuerpo, y evidentemente una solución es paralizarlo. Eso es una solución, pero lo puede resolver. Y así como el cuerpo y la mente lo paralizó, a ver, yo le dije, ¿tiene cerebro todavía? Sí. ¿Médula espinal está bien? Sí. Trae un golpe, pero a ver, ¿ese golpe dañó el cerebro? No, está perfectamente. Entonces se puede recuperar. Estamos viendo un bloqueo. Y si su cerebro bloqueó sus movimientos, su habla, él puede volver a recuperarlo. ¿Tú crees? Porque está siempre esa esperanza. La posibilidad es 50-50. Si tú me dices, ¿sabes qué? Me perdió en un golpe el cerebro. Como yo he visto accidentes, un amigo, una grúa le pegó en la parte y le voló parte del cerebro. Ahí dices, bueno, ¿cómo reconstruyes, no? O sea, eso no se puede. Pero estando todos sus órganos completos y funcionando su sistema, tanto el sistema nervioso, periférico, etcétera, ¿por qué no? Entonces, espérame, ahorita la persona está caminando y empieza a dar sus primeros pasos y empieza a hablar. Cuando ya estaban de que si lo desconectamos, no lo desconectamos. No, sí, me haces recordar así ya rápido, porque ya para cerrar esto, pero un experimento que hicieron con unos ratoncitos, que les empezaron a dar comida en cierto lugar, pero cada vez que regresaban le quitaban parte de su cerebro. Y el ratoncito volvía. Y entonces y le volvían a quitar. Y así, con muy poco cerebro lo dejaron, pero aún así él sabía hacia dónde iba. O sea, sí sabes que los ratones los utilizan así, de hecho, pues para hacer experimentos. Los ratones son unos seres súper inteligentes. Y también hablando de ese experimento, y luego dices, ¿cómo me vas a comparar con un ratón? Pues tenemos casi la misma cantidad de genes que un gusano. He estado leyendo muchas cosas, he estado investigando muchas cosas y es súper interesante. No estamos desconectados de nada, claro. Formamos parte de esta naturaleza, claro. Y es súper importante lo que dejamos entrar por nuestros oídos y por nuestros sentidos, porque de eso puede depender definitivamente la calidad de vida que tengamos. Sí, hay que hacer algo que normalmente no hacemos, que revisar nuestros pensamientos. Así es. Saber pensar. ¿En qué estamos pensando? Y saber pensar. Que al final es una autoobservación. Exactamente. ¿No? Estamos ahí de alguna manera
tratando de sacar ese observador que no utilizamos, ¿no?